buenas tardes, buenos días, depende del país donde nos estén mirando, nos estén escuchando. Estamos muy agradecidos este día que nos estén visualizando. Y hoy tenemos dos invitadas especiales. Estas invitadas están en Argentina, así que hoy estamos desde Argentina a Estados Unidos a Argentina. Y les voy a contar que una de ellas es Andrea Guerra y Pili Herrera. Pero las voy a dejar que ellas se presenten y me cuenten un poco cuál es el trabajo que están haciendo en Argentina, cuál es la profesión de ambas, y ahí todo va a surgir. Así que vamos a darle entonces primero la bienvenida a Andrea, y Andrea nos va a contar un poco. Hola, Andrea. Hola Analia, ¿cómo estás? Gracias por el espacio, la verdad, felices de poder compartir esta nota y un poco cortando las distancias, increíble que estés en Estados Unidos y nada, te agradecemos el interés por conocernos, por conocer más el proyecto que es junto a ellas en nuestro programa. Soy licenciada en comunicación, ambas somos licenciadas en ciencias de la comunicación, comunicadoras, periodistas. Hace tiempo, si bien ustedes capaz que nos ven un poco jóvenes, pero hace bastante tiempo estamos en los medios locales de la provincia de Tucumán, de Argentina. Hemos tenido un programa de radio para mujeres, acá hace mucho tiempo, hemos tenido una revista para mujeres, y con Pili nos embarcamos en llevar ese proyecto de mujeres a la tele y a la tele abierta. Obviamente con una fuerte impronta en las redes sociales y en la web, como hoy todo pasa por ahí. Y bueno, Pili les va a contar un poco más lo que es junto a ellas. Bienvenida, Pili. Hola Analia, hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sí. Bueno, uno la verdad que cuando dice junto a ellas yo me apasiono y la verdad que junto a ellas creo que nos dio más a nosotras dos un gran crecimiento que lo que traspasa la pantalla, ¿no? Muchas veces. El crecimiento que nosotras tuvimos conjunto a ellas fue, la verdad, el embarcarnos, como decía Ann, en este proyecto de empoderar a todas las mujeres a través de herramientas, por supuesto, a través de información, para que, bueno, juntas podamos unirnos y poder lograr el objetivo de igualarnos en derechos laborales, derechos familiares y por supuesto terminar con la violencia, algo que el que está del otro lado puede decir terminar con la violencia de género. Bueno, sí, nosotros estamos esperanzadas en que eso en algún momento resulte, podamos decirlo que se terminó la violencia, y es por eso que, bueno, nosotras tratamos desde nuestro espacio brindar el lugar a muchas mujeres para que cuenten sus testimonios y a partir de eso inspirar a otras a que se animen o a educar y que sepan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Exacto, exacto. Para hacerles un resumen, entonces, las chicas tienen un programa en Argentina, en la provincia de Tucumán, una de las provincias más hermosas que tenemos en el país, histórica para nosotros, muy importante, que se llama Junto a Ellas, ¿no? Programa dedicado a la mujer, como están contando las chicas, para interiorizar un poco a las mujeres con respecto a todas las problemáticas sociales, darles las herramientas necesarias, empoderarlas, y el empoderamiento viene por ese lado, ¿no? Cuando a vos te dan la oportunidad de aprender y de entender lo que vos todavía no comprendiste, ¿no? Porque a veces vos creés que tenés que vivir como vivís, o que te tocó lo que te tocó, entonces lo aceptás, ¿no? También el entorno es el que te hace vivir de esa forma. Cuando llega el empoderamiento de la mujer hace unos años que estamos trabajando sobre eso, una palabra nueva, maravillosa, con mucho poder, nos está enseñando a nosotros a tomarnos un poco en serio, a querernos, a respetarnos más y a poder a dedicarnos un poquito más en nosotras. ¿Y cómo aprendemos? Viendo a otras, ¿no? Conociendo a otras mujeres, viendo cómo salieron adelante, sus testimonios. Yo he estado viendo el programa de las chicas y me encanta porque tienen una variedad de personas, de especialistas, de profesionales y de testimonios que ayudan a que cualquier mujer que esté pasando una dificultad X se siente identificada. Cuéntenme un poquito cómo se sienten ustedes con respecto a las ayudas que brindan, qué es lo que a ustedes les provoca, ¿no? El poder llegar a los hogares transmitiendo esto. Bueno, en realidad, a un dato de color que en realidad junto a ellas, esta es la quinta temporada, pero empieza con otra temática
te diría con la temática de la mujer de hace 5 años, un poco la mujer que solo le interesaba o que nos hacían creer que solo nos interese la belleza o que solo nos interese la moda o que solo que nos quedemos ahí en esa, en la cocina, en la moda. Y nosotros sí, lo enganchamos por ahí al programa, pero justo tuvimos la posibilidad de que en estos últimos años tenga la explosión que tiene la mujer y que dijo, no, en realidad no me siento tan cómoda, o sí, pero encima me gustan otras cosas, me gusta inspirarme de otra forma. Entonces, lo que siempre decimos nosotras es que la información empodera. Entonces, nosotras al brindar información, nos sentimos muy a gusto y queremos como traspasar la pantalla y decir, reaccioná, tenés que tener un parto respetado, reaccioná, tenés que pedir ayuda en el momento oportuno, o sea, es como traspasar la pantalla a través de los especialistas, como vos bien decías, que por ahí buscamos en el contenido que tenga un fuerte pilar en profesionalismo y en demás, o sea, que no sea una persona que va a hablar sin fundamentos, sino una persona que tenga fundamentos justamente con lo que dice, con lo que explica. Nos ha pasado que las dos somos mamás y a nosotras también nos ha empoderado la información que nosotras mismas hemos encontrado. Exacto. Tenemos situaciones personales de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestras madres, de nuestras abuelas, y hemos hecho clics junto a las mujeres que ven junto a ellas. Y y bueno, ahí está el verdadero trabajo, ¿no? Ahí está cuando se están viendo los resultados. ¿Vos qué decís, Pili? Así es, justamente como te decía ahí al principio, una se apasiona y la verdad que yo siento que a mí junto a ellas me dio un crecimiento personal enorme, porque una muchas veces siente que tiene calle, ¿viste? Pero cuando escucha los testimonios, o sea, sé que existe la violencia, sé que existe la desigualdad de derechos, pero cuando escuchás a una persona que te está hablando a vos y te está contando una historia, es como que vos decís, wow, la verdad que yo lo había escuchado, como que vivíamos en una burbuja que está bueno romper con eso, ¿no? Y también, no digo que hay que experimentarlo para sentirlo, pero sí esa empatía que empezamos a generar con estos testimonios entre todas las mujeres, la verdad, que me hizo crecer a mí muchísimo, conocer otras cosas y involucrarme con esta causa, ¿no? Que yo creo que esa es mi responsabilidad. Y la responsabilidad que tenemos muchísimas mujeres, que estaría buenísimo que entre todas sigamos empoderándonos para las generaciones que vienen, por nuestras generaciones, para cuando seamos más adultas también, seguir siendo respetadas, seguir teniendo en cuenta cuáles son nuestros derechos para poder transitar una vida como más justa en realidad, ¿no? Exacto, las escuchaba y pensaba que qué diferente que es cuando uno sale, por ejemplo, del país, ¿no? Nosotras como argentinas tenemos, hoy hablamos con la chica un poquito fuera del programa al principio, esto de que la conciencia social, ¿no? Cuando uno tiene conciencia social se preocupa, y cuando te preocupas actúas. Y cuando actúas, empezás a la búsqueda, y la búsqueda te lleva a resultados. Y entonces yo vine con una mentalidad, yo voy a cumplir 50 años, y entonces estoy muy adoctrinada, como le decía a las chicas, venía como adoctrinada y patriarcada de alguna manera, ¿no? Por la sociedad argentina. Y cuando vos salís afuera o vivís en otro país y conocés a otras personas, otras culturas, empezás a darte cuenta que hay mucho más libertad en otros aspectos que en mi país, que yo creía que las tenía. Como ustedes dicen, ustedes empezaron a encontrar que cosas hasta de la niñez que tal vez no estaban tan buenas, no eran tan correctas, y que uno trata de modificar hoy en día con los hijos propios, ¿no? Entonces empezás a ver que ciertas libertades nosotros las teníamos negadas, y que aún las tenemos negadas. Y todo esto, esta oportunidad que tenemos de tener estos programas como el que ustedes están haciendo, que es de gran ayuda social y de conciencia, nos ayuda a poder ver que nosotras, no solo el empoderamiento, es también el conocimiento que brinda libertad. Cuanto vos más sabés, menos te van a engañar, ¿no? Hoy vos hacías, Andrea, una cosita de un parto digno. Fíjense hasta qué, claro, hasta qué punto la mujer
en muchos aspectos es violentada, no necesita que la golpeen simplemente o la En algo tan maltraten. propio, ¿no? Con algo, claro, con un derecho ganado, con un derecho adquirido, que es el de ser madre y poder parir, ¿no? O aliviarse, como dicen mis amigas las mexicanas, para que nos entiendan, Ujú. eh, eh, con dignidad, o sea, de la forma en que nuestro hijo pueda nacer con toda la seguridad que tiene que ser. Cuéntenme un poco cómo ven ustedes a la mujer argentina hoy. Ustedes me hablaban hace 5 años que comenzaron y empezó con el tema de la estética, la belleza, ¿no? Lo que generalmente se trata de brindar en un programa femenino, pero ustedes le dieron la vuelta y eso les trajo también algo muy importante que después me van a contar, ¿no? Fueron premiadas por ese cambio, ¿no? Así que cuéntenme cómo ven hoy entonces a la mujer argentina en estos 5 años, que prácticamente son los 5 años más o menos que estoy fuera de mi país, y yo también puedo ver un gran cambio en la mujer argentina. Cuéntenme un poquito. ¿Vas vos, Pili? Bueno, bueno. La verdad que la mujer argentina ha ganado muchísimos lugares muy importantes. Eso, gracias a Dios, lo podemos ver, lo podemos como palpar, ¿no? Pero bueno, sí, por supuesto que nos falta muchísimo. Cada ley que sale, cada logro, cada mujer que vemos en un lugar o en un puesto importante de nuestro país, lo celebramos y lo festejamos todas juntas. Pero aún creo que hay muchísima desigualdad, pero lo que sí quiero como dejar este mensaje y que quede claro, hay muchísimas mujeres que se están involucrando. Y en realidad eso es lo importante, ¿no? Involucrarse para lograr ese cambio. Exacto, exacto. ¿Vos, Nos Andrea? Sí, por ahí pensaba en las tapas de revistas que todavía nos faltan derribar, esa Mm, panza chata, o incluso hace poco se, digamos, dictaminó en un juicio, perdón, a favor y en contra de una empresa que promovía la estética de panza chata, era un laxante, y entonces decía como que la felicidad estaba basada o de la mano de esa panza chata. Y bueno, yo creo que todavía en lo que son tapas de revista o fue mamá y así quedó tal modelo, o mostrar ese modelo de mujer super mil idealizada, es un mm. camino que todavía nos falta recorrer, largo. Sí hay un submundo de mujeres que no fuimos tapa, como hay un Instagram que justamente promueve todo este tipo de contenido, que sí, que nos movemos, que tenemos sororidad, que somos una red de contacto y de contención, pero los medios masivos, el estereotipo desde hace tantísimo tiempo que nos quieren imponer, sigue vigente. Entonces, bueno, lo vamos ahí rompiendo de a poco. De a poquito, ¿no? Como Después, el hielo. sí, Sí. porque en la tapa de revista sigue apareciendo lo inalcanzable, en las redes sociales siguen apareciendo lo inalcanzable, entonces, bueno, un poco, me parece que en ese camino todavía tenemos un recorrido. Sí, yo creo que como argentinos tenemos un gran recorrido porque visto desde afuera, o sea, o acá mismo, en Estados Unidos, la belleza física o la perfección del físico no es lo más importante. Eso son otras cosas las que Claro. le mueven al hombre y a la mujer en sí, ¿no? O a la pareja que elijas. Hay otra mirada, acá no están mirando si tenés un rollo, si tenés la nariz torcida, si sos de piel más oscura, sino hay una libertad, hay una forma de pensar tan diferente que te hace sentir tan cómodo, ¿no? Que te hace sentir tan libre, que te gusta hasta los años que tenés, o sea, ya no te pesa tener 50 años, no te pesa tener 30, no te pesan ya los 60, porque vos los vivís porque te respetan por la edad que tenés, te respetan porque sos como sos, o porque hablas como hablas, ¿no? Hay tanta cosa que necesitaríamos nosotros incorporar, ¿no? En nuestro país para poder empezar entonces a ver esto, a la mujer como realmente es, a la importancia que tiene la mujer en la sociedad, a todo lo que aporta una mujer en una sociedad, desde su barrio hasta la escuela, hasta su trabajo, cuando está difundiendo socialmente a través de una pantalla. Cuando hoy puedo seguir viendo algunas cosas
de Argentina, algunos programas, y después descubro que hay dos mujeres como ustedes en una provincia dedicadas a esto, y premiadas, porque ahora vamos a hablar del premio, digo, qué maravilla, cómo ese hielo que vos decís se está rompiendo de a poquito, y alguien pudo ver eso. Ustedes deberían estar en la pantalla grande ya deberían estar en otro nivel, ¿no? Porque ustedes le están aportando a las mujeres, le están dando la gran oportunidad de empezar a creerse que son lindas, que son buenas, que son inteligentes, que pueden, que todo lo podemos, sin la violencia, ¿no? Y que podemos cambiar muchísimas cosas en la sociedad. Cuéntenme un poquito de ese premio, pero les voy a contar un poco a los que no conocen. En Argentina tenemos un premio que se le da a la televisión, se le da a la radio, se le da a la difusión, que se llama Martín Fierro. En este caso las chicas fueron merecedoras de ese premio, por su labor. Cuéntenme cómo fue eso. Mira, te lo voy a mostrar. ¡Ay! Mostrámelo, qué maravilla. Acá está. Maravilloso, Martín. Es nuestro hijo compartido. Es el que lo llevo este fin de semana y el otro lo tenés vos. Así, tal cual. Maravilloso, maravilloso. Ahí te lo dejo. Buenísimo. Bueno, sí, fuimos nominadas. Esto también es como una historia de no bajar los brazos, porque fuimos nominadas 2 años. El primer año, mejor programa femenino. Bueno, fuimos con toda la emoción, con todas las felicitaciones, con toda la presión que nos daba, porque todo el mundo se había enterado, porque había salido acá en los medios y demás. Este premio se llama Martín Fierro Federal, porque es no de la capital de Argentina, sino de todo el país. Y bueno, vamos con toda la emoción y todo, no convencidas que íbamos a ganar, pero bueno, con una corazonada. Obvio, uno igual va para ganar uno, ¿eh? No, cuando estás en ese momento decís, sí, quiero que me nombren. ¿Cómo que no? Sí. Te pasa que abren el sobre y sentís que no ganás. Entonces sentís como, o sea, si bien, a ver, te han nominado, todos nos decían, bueno, chicas, pero están nominados entre tantas cosas, bueno, ha sido como un shock decir, bueno, no hemos ganado. Pero el año siguiente, ¿qué pasó, Pili? Bueno, el año siguiente, gracias a Dios, tuvimos la gloria de tener este premio como también mejor programa femenino. Y la verdad que esto para nosotras significó el decir sí, porque justamente ya habíamos dado como esa vuelta de tuerca y ya habíamos encontrado lo que realmente quizás las mujeres nos habían pedido y nosotras lo pudimos captar, ¿no? Justamente esto que hablábamos, de empoderarnos a través de las historias de ellas mismas. Entonces esto fue un mimo y dijimos, vamos por buen camino. Es este el camino que tenemos que tomar, es este el camino indicado. Y bueno, yo creo que nos llegó en el momento justo para ponernos así, más fuertes que nunca también, y que haya mucho junto a ellas, porque eso es lo que queremos, ¿no? Que siga habiendo junto a ellas para como decíamos recién, para cambiar, ¿no? Para cambiar y para que esto sea lo que nos permitió la pandemia, que lo contaba fuera de pantalla recién. Lo que nos permitió la pandemia fue darnos cuenta que hay muchísimas mujeres que están trabajando o que le dan muchísima importancia a empoderarnos y para seguir adelante y unirnos entre todas. Entonces, pudimos llegar a mujeres a nivel mundial que no teníamos acceso en ese momento porque nuestro programa era presencial. Entonces, bueno, nos reuníamos con mujeres tucumanas y la pandemia nos hizo que también a las mujeres tucumanas les pudiéramos dar también otras experiencias de afuera, bueno, como también tu testimonio y tu historia, así que bueno, nos abrió las puertas gigantescamente. Claro, y eso es increíble, esto de la tecnología, el Zoom, todo lo que apareció, con lo que nos tuvimos que empezar a amigar, ¿no? Y acompañar, y sobre todo los que estamos más a distancia, nos ha dado la gran oportunidad, nos abrió las ventanas y las puertas del mundo, ¿no? Entramos a países que ni hubiésemos imaginado. Les contaba a las chicas, nuestra página de Valientes Mujeres es vista por más de 40 países, y si vos entrás en ese país, entrás a ciudades de ese país, vendrían a ser como si fueran provincias, y entras a esa provincia y entras a ciudades de esa provincia. Entonces es tan ilimitada la cantidad de gente que te está viendo, que vos decís, wow, ¿no? Cuánta gente viéndonos de la nada,
si en nuestra página hay un mundito, si vos entras a ese mundito y ves, está todo pintadito así de la gente que ha visualizado nuestra página, y hemos visto gente en el medio del mar. Y vos decís, ¿dónde estaban, no? En ese momento. Entonces, es tan importante lo que decimos, es tan importante lo que le vamos a transmitir al otro a través de una pantalla, que es de seriedad y de respeto hacia el mundo, ¿no? De lo que decimos. Y eso es lo que a mí me encanta de ustedes, la oportunidad que le dan a las mujeres, como ustedes dicen, no solo tucumanas, sino de Argentina completa, y del mundo, la oportunidad de conocerlas, ¿no? De saber que hay mujeres comprometidas, mujeres profesionales, dedicadas no solo a lo que refiere a todo lo que tiene que ver con la mujer, que nunca vamos a dejar de ser mujeres coquetas, que nos gusta tener el pelo lindo, que nos gusta arreglarnos, que nos gusta, ¿no? Las cosas que tienen que ver con nosotras, pero que también tenemos conciencia social, que somos mujeres inteligentes y preparadas para poder enfrentar estos nuevos problemas que se presentan, tratando siempre de buscar las herramientas exactas para ayudar, ¿no? Porque la idea es aportar, ayudar y abrir un poco los ojos, ¿no? Nosotras estamos abriendo los ojos, pero tratamos que otras mujeres también. Es como decía Andrea hoy, es que te querés casar de la pantalla y decirle, por favor, reacciona, ¿no? Reacciona. A veces hasta con una poesía reaccionan, ¿no? Uno en las redes puede ir viendo cómo por ahí subís mensajes, viste que uno va subiendo en Instagram y demás, y por ahí pusiste una frase y pegó la frase. Y mujeres que te escriben y Nada te es ponen... casual, tal cual. Exacto, entonces hay que tener tanto tacto y estar muy comunicada todos los días con este tema para saber qué voy a subir hoy o qué voy a hacer, qué voy a compartir en mis redes, que no sea violento, que no me deje en un cuadradito nada más, sino que yo pueda transmitir, a alguien le tiene que servir lo que yo digo. Y eso creo que es lo que ustedes están logrando, ¿no? Yo estoy muy agradecida por haberlas conocido, agradecida porque me hayan invitado también al programa, haber podido charlar con ustedes. Y cuéntenme cómo sigue esto de junto a ellas, cuáles son los proyectos a venir, ¿no? ¿Qué pasa cuando se levante un poco la pandemia? ¿Cómo piensan incorporar algo nuevo? Y bueno, nosotros el programa antes de la pandemia teníamos invitados en el piso. Y eso sí nos daba como un aire súper lindo, o sea, iban al canal donde nosotras trabajamos. Entonces, bueno, nuestra idea es no perder todo esto que hemos conseguido gracias al Zoom, de conectarnos con profesionales a través del mundo, pero hacer un mix para no tener todo Zoom, Claro. hacer algo de presencial, porque bueno, cuando uno lo tiene presencial a la entrevistada, la tiene presencial a la entrevistada, es otra cosa también, se genera ahí una química linda, y bueno, por ahí estaría bueno volver a un combinado así, pero bueno, también lo que nos ha dejado esta pandemia es un día a día, un ir superando y viviendo intensamente cada día, así que bueno, eso es a corto plazo. Tal cual, y me sumo, lo único que quiero agregar es como que nosotros siempre estamos ahí en interacción también en las redes sociales con nuestra gente, con nuestras mujeres. Entonces justamente eso es lo que hacemos, escucharlas, qué es lo que están necesitando, porque el espacio, nosotras totalmente conscientes de que el espacio junto a ellas es de ellas. Es de ellas, entonces estamos en todo el tiempo como leyéndolas, viendo qué es lo que, por dónde podemos ir, así que como dice Ann, en ese día a día también de la pandemia y en ese día a día de las redes y de las mujeres, nosotras es como oferta-demanda, ¿viste? Estamos Sí. ahí, siempre escuchando a las mujeres qué es lo que necesitan para nosotras brindarles ese espacio, esa herramienta que están necesitando. Y es verdad, yo recibo mensajes de texto, así como recibí también del WhatsApp. Tenemos en la página 3 iconos del WhatsApp de Estados Unidos, de México y de Argentina, y con una colaboradora en cada país, y recibimos directamente en nuestro WhatsApp el mensaje, ¿no? Entonces mujeres que te escriben, que te cuentan lo que le está pasando o que necesitan tal profesional. Entonces lo que hacemos es tratar de buscar un profesional para conectarla y que pueda hablar con esa persona. Y estamos hablando a veces de profesionales de Argentina conectándose con Ecuador, ¿no? Y esta maravilla del Zoom, o la maravilla del WhatsApp también, que se hace internacional, nos ayuda a brindar ayudas, ¿no? Si bien nosotros no somos una organización ni una ONG
que tenga los profesionales para cuando lo necesitan, pero sí tenemos los enlaces, podemos hacer los enlaces tranquilamente para que las mujeres se puedan contactar, ¿no? Entonces eso es lo maravilloso, como ustedes dicen, es un trabajo de todos los días. Esto, aparte de nuestros trabajos, por lo menos las valientes mujeres tenemos otros trabajos, y tratamos de dedicar todo lo que podemos a la página, y bueno, ustedes están dedicados de lleno a esto, pero están ayudando a las mujeres, y también tienen un hogar, son madres, No, son tenemos esposas, otros trabajos. tienen otros trabajos también, bueno, claro, es Sí. todo, viste que es un conjunto de cosas, pero uno nunca, como que nunca abandona esto que está, que es maravilloso y que ayuda realmente a las mujeres. Realmente, chicas, La quiero causa que nos agradecerles. Sí, Pili. No, decía justamente no dejar esto, que es la causa que nos mueve realmente. Exacto, es la causa que nos une en el mundo, ¿no? Quería agradecerles enormemente entonces la posibilidad de poder haber hablado con ustedes, la oportunidad de que las conozcan. Vamos a dejar todos los datos de ustedes, el programa, vamos a poder visualizar un poco para que las conozcan más y las puedan contactar. Y decirles que las mujeres de Argentina son mujeres maravillosas, están haciendo mucho cambio en el mundo, desde comenzando de la Ni Una Menos, que se ha difundido por todo el mundo. Yo hablo con mucha gente de todos los países que trabaja con la Ni Una Menos, y están tan... es de orgullo para nosotras saber que las mujeres de otro mundo han levantado la posta y la bandera de la no violencia a la mujer y a la no violencia en sí, gracias a que Argentina un día dijo basta, al hartazgo de Argentina cuando dijo se termina, esto tiene que terminarse, que aún continúa, pero que se está buscando todas las herramientas a través de una Colomba Nazca, de una Gabriela Moreno en una asociación que hay en Córdoba, de mujeres maravillosas que están aportando, como ustedes dicen, grupos de mujeres en todo el mundo y en todas las provincias de Argentina, tratando de ayudar y levantar la voz para decir, no queremos más violencia para las mujeres. Así que, chicas, muchísimas gracias. Este es el espacio de ustedes también. Esperamos que siempre cuenten con nosotras para lo que necesiten, y me gustaría que nos dejen un mensaje, entonces, a todas las mujeres que nos estén mirando. Bueno, te agradecemos, Analía, a vos el espacio, porque realmente siento que tu página ha funcionado como una red de contención durante toda esta época de pandemia. Puntualmente te admiramos porque tenés una historia de vida fuerte y que supiste salir adelante, y no tan solo salir adelante, sino mirá cómo lo transformaste en una página web para mujeres, y eso no es un mensaje enorme, no sé qué es. Y bueno, también esto de no bajar los brazos, de que si se puede, pero si no se puede, está bien también, porque también por ahí las mujeres nos ponemos como un montón de, ay, yo voy a poder con todo, y Exacto. en realidad los días que no se pueda está bueno también. Así que te agradecemos un montón. Gracias. Gracias, Analía. Yo también coincido plenamente en lo que dice Ann. La verdad que solamente decir que si tenés ganas, te podés involucrar y podés encontrar una mano ahí al lado tuyo cuando quieras. Solamente hay que animarse a pedirla y decir que es tu decisión. Lo que quieras hacer o lo que no quieras hacer siempre es tu decisión. Así que bueno, eso, y agradecerte el espacio, Analía. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Como dice una coach nuestra del equipo, a veces las rupturas, el fracaso, es una nueva oportunidad, aunque no la veamos en ese momento, pero es para poder resurgir y salir adelante. Y como decimos en el lema de Valientes Mujeres, no estás sola. Estés donde estés, no estás sola, porque al menos estamos nosotras de este lado que nos interesa y nos preocupamos por vos. Muchísimas gracias, los dejamos entonces con un beso y un abrazo enorme, estén donde estén, ¿sí? A la hora que estén, donde nos estén viendo y nos estén escuchando. Bye bye. Un placer. Gracias.